¿Y si te dijera que hay momentos en los que invertir no es la decisión más inteligente que puedes tomar con tu dinero? ¿Y si el consejo que escuchas en todos lados, invierte cuanto antes, invierte siempre, está destruyendo silenciosamente las finanzas de miles de personas que lo siguen sin contexto? Sé que suena herético. Vivimos en una era donde invertir se ha convertido en el mandamiento supremo de las finanzas personales. Cada influencer, cada podcast, cada libro de educación financiera te dice lo mismo. Invierte temprano, invierte consistentemente, deja que el tiempo compuesto haga su magia. Y no es que ese consejo esté equivocado, es que está incompleto, peligrosamente incompleto, porque hay una verdad que nadie quiere decirte en voz alta. Invertir en el momento equivocado, con la estructura financiera equivocada, puede dejarte en una situación peor que si nunca hubieras invertido nada. Conoce a Mateo, 29 años, desarrollador de software. Acaba de leer 2 libros de Mindemes Industry, Finanzas Personales, y está convencido de que necesita empezar a invertir ya. Abre una cuenta en una plataforma de inversión, deposita $3,000, los distribuye entre fondos indexados y algunas acciones tecnológicas. Se siente moderno, se siente inteligente, se siente como alguien que está haciendo las cosas bien. 4 meses después, Mateo tiene una emergencia médica, $2,000 que necesita de inmediato, y su dinero está invertido en activos que en ese momento están un 15% abajo por una corrección de mercado. Mateo tiene 2 opciones: vender con pérdida para cubrir la emergencia o recurrir a su tarjeta de crédito a una tasa de interés del 22% anual. Mateo elige la tarjeta y en ese momento, sin darse cuenta, creó un agujero financiero que le tomará más de 1 año cerrar, mientras sus inversiones siguen ahí, inmóviles, trabajando contra él en lugar de para él. ¿Fue un error de Mateo invertir? No. Fue un error de timing, un error de secuencia. Invirtió en el paso equivocado, en el momento equivocado, dentro de su proceso de construcción financiera. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más ignorados en toda la educación financiera popular. El orden correcto importa tanto como la acción misma. Benjamin Graham, el arquitecto del análisis de inversión moderno y mentor de Warren Buffett, tenía un principio que aplicaba antes de considerar cualquier inversión. Primero, protege el capital. Después, hazlo crecer. No al revés. Primero protege. Después crece. Y en finanzas personales, proteger el capital no significa esconderlo bajo el colchón, significa construir la base estructural que hace que una inversión tenga sentido. Ese principio tiene un nombre en este canal. Se llama la trampa de la inversión prematura y tiene 5 rostros que necesitas aprender a reconocer antes de mover un solo dólar hacia cualquier activo financiero. El primer rostro es el más común: invertir mientras tienes deudas de alto costo. Este es el error matemático más grande que comete la gente con educación financiera incompleta. Si tienes deuda en una tarjeta de crédito al 20% anual y estás invirtiendo en un fondo que históricamente rinde 8% anual, estás perdiendo 12 puntos porcentuales cada año. No estás construyendo riqueza, estás construyendo la ilusión de riqueza mientras la deuda te come por detrás. La excepción, y es importante decirla, son las deudas de bajo costo como hipotecas o créditos estudiantiles con tasas muy bajas. En esos casos, dependiendo del contexto, puede tener sentido invertir y pagar la deuda en paralelo. Pero las deudas de consumo, tarjetas, créditos rotativos, préstamos personales de alto costo, deben eliminarse antes de que un solo dólar vaya a inversión, porque esas deudas son inversiones negativas, activos que generan rendimiento negativo garantizado. Charlie Munger lo resumió con una claridad brutal.
La primera regla de la capitalización es nunca interrumpir el proceso innecesariamente. Pero la segunda, que nadie menciona, es nunca empezar el proceso con el pie equivocado. El segundo rostro de la trampa es invertir sin fondo de resiliencia. Ya hablamos de esto en el contexto de la prevención del colapso financiero, pero en el contexto de la inversión prematura, el fondo de resiliencia tiene una función adicional y específica: proteger tus inversiones de ti mismo. ¿Qué significa eso? Que sin un colchón de liquidez, cada emergencia que aparece en tu vida se convierte en una presión para liquidar inversiones en el peor momento posible. El mercado no coordina sus caídas con tu calendario de emergencias. Las correcciones y las crisis personales ocurren al mismo tiempo con una frecuencia sorprendente, y cuando ocurren juntas sin un fondo de resiliencia, el resultado casi siempre es vender activos con pérdida forzada. Warren Buffett tiene una frase que aplica perfectamente aquí: solo cuando baja la marea sabes quién estaba nadando desnudo. Y en finanzas personales, quien nada desnudo no es quien invierte mal. Es quien invierte sin el colchón de liquidez que le permite sobrevivir la bajada de la marea sin vender. El tercer rostro es invertir sin entender lo que estás comprando. Este error ha crecido de forma exponencial con la democratización de las plataformas de inversión. Nunca en la historia fue tan fácil comprar un activo financiero con 3 clics desde tu teléfono. Y esa facilidad ha creado una generación de inversores que compran sin comprender. ¿Compras acciones de una empresa sin saber cómo genera dinero esa empresa? Estás especulando, no invirtiendo. Compras un fondo de inversión sin saber qué activos contiene, cuáles son sus comisiones reales o cuál es su horizonte temporal recomendado. Estás apostando. Compras criptomonedas porque todos en tu grupo de mensajería lo están haciendo. Estás siguiendo ruido, no análisis. La diferencia entre inversión y especulación no está en el activo, está en el nivel de comprensión de quien toma la decisión. Y Graham, de nuevo, fue absolutamente claro al respecto. Una operación de inversión es aquella que, tras un análisis profundo, promete seguridad del capital y un retorno adecuado. Las operaciones que no cumplen estos requisitos son especulativas. Invertir en algo que no entiendes no es humildad financiera, es imprudencia financiera disfrazada de acción. El cuarto rostro es invertir con dinero que necesitas en el corto plazo. Las inversiones tienen horizontes temporales. Los fondos indexados, los activos bursátiles, los bienes raíces necesitan tiempo para cumplir su función. El mercado de valores, históricamente, genera rendimientos positivos en horizontes de 10 años o más. Pero en horizontes de 1 o 2 años puede perder 40% de su valor sin avisar. Si el dinero que estás invirtiendo lo necesitas en 18 meses para el enganche de una casa, para pagar la universidad de tu hijo, para un compromiso financiero, con fecha conocida, ese dinero no pertenece al mercado de capitales. Pertenece a instrumentos de liquidez y bajo riesgo, cuentas de ahorro de alto rendimiento, instrumentos del mercado de dinero, bonos de corto plazo. Invertir dinero con destino conocido en activos volátiles es como construir tu casa sobre arena y sorprenderte cuando las lluvias la derrumban. La solidez de la construcción no importa si los cimientos no corresponden al terreno. El quinto y más sutil rostro es invertir para huir de la incomodidad financiera en lugar de construir desde la solidez. Este es el más psicológico de todos y el más difícil de reconocer en uno mismo. Hay personas que empiezan a invertir no porque tienen excedente de capital bien administrado, sino porque invertir les da la sensación de estar haciendo algo con su dinero, una sensación de control y movimiento que alivia la ansiedad de una situación financiera desordenada.
Es una forma de acción que parece productiva, pero que no resuelve el problema de fondo. El filósofo y ensayista Nassim Taleb, autor de El cisne negro y Antifrágil, tiene un concepto que aplica con precisión aquí: la fragilidad oculta. Taleb argumenta que los sistemas más peligrosos no son los que se ven débiles, son los que parecen sólidos, pero esconden vulnerabilidades no identificadas. Una persona que invierte mientras su estructura financiera subyacente está desordenada, tiene exactamente ese tipo de fragilidad oculta. Todo parece bien en el extracto de inversiones, pero el sistema completo es frágil, y cuando la fragilidad oculta se encuentra con una perturbación externa, el colapso es mayor que si nunca hubiera habido inversión alguna, porque la falsa sensación de solidez impidió que se tomaran las medidas correctivas a tiempo. Ahora bien, anticipo tu resistencia, porque quizás estás pensando: si espero a que todo esté perfecto para invertir, nunca voy a empezar. Y esa resistencia tiene una parte válida. El perfeccionismo financiero existe y paraliza. No estoy diciendo que esperes a tener todo resuelto para comenzar. Estoy diciendo algo más preciso: que existe un orden correcto y que saltarte ese orden no te adelanta, te pone en riesgo. El orden correcto es este. Primero, elimina las deudas de alto costo. Segundo, construye un fondo de resiliencia de 3 a 6 meses de gastos esenciales. Tercero, asegúrate de que el dinero que vas a invertir no tiene un destino conocido en menos de 5 años. Cuarto, entiende al menos el pensamiento, concepto fundamental de lo que estás comprando. Y quinto, recién entonces comienza a invertir de forma sistemática y consistente. Este orden no es arbitrario, es la diferencia entre construir sobre roca o sobre arena, entre una inversión que trabaja para ti y una inversión que se convierte en una carga adicional en el momento en que más necesitas estabilidad. Mateo, a quien te presenté al principio, aprendió esta lección de la manera difícil, pero la aprendió. Liquidó sus inversiones, usó ese dinero para cerrar la deuda que abrió con su tarjeta de crédito. Pasó 6 meses construyendo un fondo de resiliencia real, y cuando volvió a invertir, lo hizo con dinero que verdaderamente podía permitirse no tocar por una década. Hoy, 3 años después, sus inversiones trabajan con la calma que solo tiene el dinero que no necesitas urgentemente. La madurez financiera no se mide por cuándo empezaste a invertir, se mide por cuándo empezaste a invertir bien, con contexto, consecuencia, con la base correcta. Hay una frase de Ray Dalio que debería cerrar esta conversación. Lo que me distingue no es saber cuándo comprar, es saber cuándo no comprar, aplicado a finanzas personales. Lo que distingue a quien construye riqueza real no es solo la decisión de invertir, es la sabiduría de reconocer cuándo todavía no es el momento. Si este video te hizo cuestionar una decisión financiera que estabas a punto de tomar, o te hizo ver con claridad un error que ya cometiste y que ahora puedes corregir, escribe en los comentarios la palabra secuencia, porque eso es exactamente lo que estamos construyendo aquí. La secuencia correcta de decisiones que separa a quien acumula riqueza de quien acumula la ilusión de ella. Suscríbete si todavía no lo has hecho. En este canal no te vendemos atajos, te entregamos algo más valioso: claridad. Porque en finanzas, como en la vida, la acción sin claridad no es valentía, es velocidad en la dirección equivocada. Invertir no siempre es la respuesta incorrecta. Saber cuándo no invertir, esa sí es sabiduría financiera real.